Buen día, gracias a todos por acompañarnos en este especial que estamos haciendo desde el Observatorio de Derechos de Propiedad de CICE Libertad. Y hoy contamos con la presencia para hablar de este tema tan importante y tan relevante en medio de la pandemia, de la liberalización de las patentes de las vacunas contra el coronavirus. Nos acompaña el día de hoy el abogado Gonzalo Capriles, que es socio consultor en Lega Abogados y es un abogado con muchísimos años de experiencia en derecho internacional económico. Digamos que no pudimos encontrar mejor persona para que nos acompañara en esta oportunidad para, como ya hemos hecho en anteriores oportunidades, desmenuzar este tema que nos parece de absoluta importancia. Entonces, si vamos a empezar por el principio, Gonzalo, yo creo que lo primero que hay que decirle a las personas que nos están escuchando es... En primer lugar, muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes sobre este tema. En segundo término, la propiedad intelectual es el conjunto de derechos que protegen la actividad creativa, sea la actividad creativa que está vinculada con la industria y el comercio. Entonces estamos hablando de propiedad industrial, son las patentes, las marcas, los diseños industriales, las denominaciones de origen, etcétera, que están cubiertas por la propiedad industrial, o las creaciones que no están vinculadas con la actividad industrial, que son las que están protegidas por derecho de autor. Y allí tenemos los libros, las canciones, las pinturas, los programas de computación, todo el mundo de los videogames, por ejemplo, todo eso está cubierto por la propiedad intelectual en su conjunto. Si usted cree que la creación del ingenio humano es importante, tiene que proteger la propiedad intelectual. Si cree que es importante proteger el arte o proteger los avances científicos, pues es importante la protección de la propiedad intelectual, porque en ambos casos hay un incentivo económico detrás. Y ese incentivo económico es fundamental para que el individuo se sienta motivado a aplicar su ingenio para obtener, en un caso, vacuna, en otro caso, escribir un libro, porque al final eso le va a representar un beneficio para esa persona. ¿Por qué la Organización Mundial del Comercio es la institución a la que acuden 50 países para la exención de patentes? ¿Por qué la OMC? Porque es el organismo cúpula que regula el comercio internacional, que regula el comercio de bienes, el comercio de servicios y los temas de propiedad intelectual relacionados con el comercio internacional. La Organización Mundial del Comercio fue creada por un tratado, el Acuerdo de Marrakech, que entró en vigencia en 1995, y ese acuerdo es un acuerdo marco que incluye un acuerdo específico sobre comercio de bienes, uno sobre comercio de servicios y uno sobre propiedad intelectual. El acuerdo sobre propiedad intelectual establece las normas mínimas que deben cumplir los países miembros de la organización. En estos momentos la organización tiene 164 países, lo que quiere decir que la enorme mayoría de los países son miembros de la OMC. Entonces, por esa razón es que los países que decidieron plantear que hubiera una excepción a las patentes ocurren ante la OMC, porque ese es el único órgano donde este tema puede ser discutido y puede ser objeto de modificaciones. En la OMC ese acuerdo se denomina Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, que se conocen más ampliamente en idioma español como Acuerdo ATPIC y en inglés como Acuerdo TRIPS. Este acuerdo, les decía, establece las reglas mínimas que deben cumplir todos los países miembros, y entre los temas que están cubiertos está el tema de las patentes. ¿Qué son las patentes? Las patentes son un documento que emite un Estado que le da autorización a un inventor para que explote con carácter de exclusividad la invención de la cual es titular. Esto, por supuesto, implica un incentivo muy importante para ese inventor,
porque ese inventor sabe que si lo que inventa tiene posibilidades de ser explotado comercialmente, entonces va a tener unos ingresos muy importantes. Las empresas invierten porque esperan un rédito económico, que Por eso no supuesto. es ningún pecado, no hay que demonizar la actividad económica. Hay investigación y desarrollo en estas empresas porque se espera que haya un beneficio económico derivado de ello. Eso es así, y por eso el acuerdo de los ALPIC y en consonancia con otros acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual, han establecido que las patentes pueden obtenerse para en todos los ámbitos de la actividad creativa. Anteriormente, como siempre se ha planteado, el tema de un posible conflicto entre los derechos de propiedad intelectual y la protección de la salud, porque las patentes hay que pagarlas y eso incrementa el precio de los medicamentos y otros productos de ese tipo. Había países que excluían del campo de aplicación de las patentes a los medicamentos. Ese fue el caso de la ley de propiedad industrial que se aplicó en Venezuela, en primer lugar desde 1956, en que fue dictada, hasta que Venezuela ingresó a la comunidad andina y después de que salimos de la comunidad andina volvimos a aplicar esa ley hasta que recientemente el SAPI, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, decidió que no, que tenía que aplicar el acuerdo de los ATIC. Y afortunadamente ha comenzado a aplicar ese acuerdo en el tema de patentes. Y la discusión se centra entre quienes creen que esos derechos deben seguirse aplicando, incluso en el tema de la patente farmacéutica que se refiere a productos vinculados con el COVID, o quienes creen que esas normas deben ser levantadas. Quienes abogan por la liberalización de las patentes parecieran no tomar en cuenta que una vez que esta liberalización ocurra, si es que ocurre, automáticamente no es que van a aparecer las capacidades instaladas de las plantas, las materias primas necesarias, el conocimiento. Liberalizar las patentes no va a llevar como resultado inmediato que haya un aumento de la producción de vacunas. Las empresas farmacéuticas están muy interesadas en producir más vacunas porque, en definitiva, sus ingresos vienen de vender la vacuna que producen. Pero se ha encontrado con problemas derivados de que ni las empresas farmacéuticas, ni las empresas que hacen los viales, o las empresas que hacen las tapitas, o las empresas que hacen cualquier otro producto que sea necesario para hacer la vacuna, estaban preparadas para pasar de una producción de unos cuantos cientos de miles de vacunas a miles de millones de vacunas en un año. Entonces se ha encontrado con que hay escasez de los viales, hay escasez de las inyectadoras, hay escasez de otros tipos de productos, insumos necesarios para hacer las vacunas. Y los mismos problemas se van a enfrentar si se levantan las patentes, y entonces cualquier empresa en el mundo puede copiarse una patente y comenzar a producir esas vacunas. Ese es uno de los problemas. Eso no, digamos, levantar las patentes no quiere decir que inmediatamente va a haber más empresas que estén en capacidad de producir la vacuna. Las empresas que en el mundo están en capacidad de producir esa cantidad de vacunas son muy pocas. Y actualmente la mayor parte están simplemente con contratos para producir las vacunas que ya conocemos, que ya están en el mercado, de las distintas empresas que las han inventado. Esas capacidades no las tienen la mayor parte de los países. India y Sudáfrica están entre los países que tienen esas capacidades de producir vacunas. De hecho, uno de los mayores productores mundiales de vacunas es una empresa india que está produciendo vacunas en la India, en su planta en la India, para una de estas empresas internacionales, creo que para Pfizer. Ahora, esa empresa
ha tenido que dejar de exportar vacunas por la cantidad de problemas y de contagios que hay en la India. Entonces, el gobierno indio le prohibió que exportara vacunas porque las necesita para su población. Y el otro problema que se va a enfrentar, que yo creo que es muy serio, es el problema del control de calidad, porque quienes proponen la extensión de las patentes dicen que, bueno, una vez que se levante esas patentes, cualquiera va a poder producir vacunas. Sí, pero ¿qué tipo de vacuna? ¿Con qué control de calidad? Porque la vacuna es uno de los productos más delicados que hay en el mundo para producirlo, porque es un producto que se administra en forma masiva, se inyecta a millones de personas con esa vacuna, y si esa vacuna presenta problemas, bueno, podemos estar matando a millones de personas. Entonces, las vacunas tienen que estar sujetas a mecanismos de control de calidad muy estrictos, y tiene que saberse quién es quien está detrás de esa vacuna, porque seguramente ni usted ni yo nos gustaría inyectarnos una vacuna que produzca una empresa de Filipinas, que no conocemos, que no nos da ninguna confianza, y bueno, vamos a arriesgar nuestra vida por ponernos esa vacuna. Seguramente querremos conseguir una vacuna de compañías reconocidas, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, cualquiera de estas empresas conocidas que tienen respaldo, que han sido aceptadas las vacunas por la Organización Mundial de la Salud, y que la vacuna que nos llegue es una vacuna que tenga el respaldo de esa empresa. A ver, eso es así, no es así. Eh, los, eh, los países desarrollados ciertamente son los que más han comprado los productos, las vacunas, y los que más han vacunado. Y hay muchos países, sobre todo los países menos desarrollados, a los que no ha llegado ni una vacuna. Entre esos, entre los países que han tenido menos acceso a la vacuna está Venezuela, pero ya por circunstancias propias de la situación venezolana, y no porque no haya a su disposición mecanismos que le permitan obtener las vacunas. En la Organización Mundial del Comercio, los países defienden sus intereses comerciales, y así como los países desarrollados pueden defender los intereses comerciales de sus empresas, que son las que hicieron la inversión en investigación y desarrollo para poder tener vacunas, y ahora están básicamente vacunando a los pueblos de esos países, como los otros países como la India y Sudáfrica, que no han hecho esas inversiones, pero que tienen las plantas donde se pueden hacer las vacunas, y entonces están interesados en obtener los beneficios de vender la vacuna sin tener que incurrir en los costos de hacer la investigación y desarrollo. Entonces el tema es particularmente complejo. Este dilema entre protección de la propiedad intelectual y protección de la salud es de muy vieja data. Se planteó en el 2001, por ejemplo, cuando el problema que teníamos era otro, era el del virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH. Se planteó esto por primera vez y se produjo a raíz de eso la única modificación que ha habido del acuerdo de los APIC, que se crea en la propiedad intelectual, que es la figura de las licencias obligatorias, pudiera ser empleada en mayor medida para atender esa emergencia. Hay un tema que quiero resaltar. El APIC es un acuerdo internacional, es un tratado internacional que forma parte del tratado internacional más amplio, que es el acuerdo que crea la OMC. Y los tratados internacionales se modifican conforme a lo establecido en el tratado. En el caso de esta primera modificación de los APIC, se firmó un protocolo modificatorio de ese tratado y se sometió a la aprobación de los países. Y tenían que aprobarlo 2/3 de los países miembros para que ese protocolo entrase en vigencia.
En este caso, seguramente, si se decide finalmente, la comunidad internacional decide que va a modificar el acuerdo de los ADPIC para establecer que no haya esa protección para estos productos, tendrá que seguir el mismo camino. Eso no es un procedimiento rápido, no es un procedimiento Expedito. sencillo. Si de aquí a la próxima conferencia ministerial de la OMC, que está prevista para julio, se llega a algún acuerdo, cosa que es difícil, pero si se llega a un acuerdo, bueno, ahí se comenzará ese proceso de que haya ciento y tantos países que pidan que aprueben, conforme a sus mecanismos constitucionales, esta modificación de ese tratado. No es una modificación que tenga resultados garantizados, que sean provechosos, y segundo, es algo que toma tiempo y que no sabemos cuánto tiempo puede tomar. No se puede despachar simplemente diciendo que la propiedad intelectual garantiza la inversión económica, la investigación y el desarrollo y simplemente hay que protegerla, pero se ha hablado de que existen alternativas. A ver, el titular de la patente, en este caso la empresa farmacéutica que la patentó, tiene la capacidad de dar licencias a otras empresas para que hagan ese producto. Esas licencias voluntarias, esas son por supuesto acuerdos entre particulares, son pagadas porque la compañía licenciataria le paga a la compañía licenciante una regalía por el uso de la patente o del producto que está cubierto por la patente. Esa situación es la que hemos visto anteriormente, que tú mencionabas, en relación con las plantas que están en la India que producen vacunas de Pfizer. Pfizer le dio una licencia a esta empresa para que produjera esa vacuna. Hay otro mecanismo que son las llamadas licencias obligatorias. Se le dice a los titulares de patente, miren, aquí hay una posibilidad. Hay una empresa que está interesada en obtener una licencia. Le ha ofrecido tales y tales condiciones que son razonablemente provechosas para usted, aceptables. Pero sin embargo, usted no la ha aceptado y estamos en una situación de emergencia. Entonces la autoridad emite una licencia obligatoria por la cual esta empresa licenciataria tiene derecho a producir esa vacuna. Hay otros mecanismos. Por ejemplo, Ricardo Hausmann propuso recientemente en un artículo que la solución de este asunto era que los países desarrollados hicieran un pool de recursos, le compraran las vacunas a las empresas farmacéuticas que tenían las patentes y luego las distribuyeran a los países en desarrollo. Esa es una solución que permitiría proteger los derechos de propiedad intelectual y al mismo tiempo hacer más disponibles para más personas las vacunas, sujeto a las mismas contingencias de la vida real de que van a tener los problemas de cuellos de botella en los procesos de fabricación de las vacunas. Exacto, además se han estado hablando de la necesidad de plantear incentivos económicos a las grandes farmacéuticas para que ellas decidieran, participar voluntariamente, porque, digamos, ordenar la liberalización de las patentes básicamente es una confiscación de los derechos de propiedad intelectual. ¿Es así o no? Sí, generalmente, incluso el mecanismo de la licencia obligatoria, está previsto que haya una compensación al titular de la patente. Si hubiera simplemente la exención de la obligación de aprobar las licencias, bueno, los titulares de las patentes se verían en una situación en que ellos han hecho grandes inversiones de recursos durante muchos años en la investigación y desarrollo de soluciones para el problema de los virus. Y ahora en que han desarrollado las vacunas y las vacunas han resultado exitosas, entonces se les dice que no va a tener más beneficios de los que ya tuvieron por eso, porque los gobiernos así lo deciden. En realidad yo creo que a mí me gustó mucho la idea de Hausmann, porque eso es poner la responsabilidad no en
en los productores de las vacunas. Esa responsabilidad se le quita a esos empresarios y se pone la responsabilidad en los políticos que están en los distintos gobiernos planteando, ustedes tienen que hacer políticas para que tengan, con los recursos que tienen, puedan comprar las vacunas y distribuirlas a los pobres del mundo. Claro, pero y en este caso eso representa como una gran contradicción, siendo que quien está hoy ocupando, bueno, la administración de la Casa Blanca, o sea, Biden es además uno de los que está promoviendo la liberalización de las patentes. Entonces, de lograrse esto, ¿cuál sería el impacto para el sistema de patentes? Bueno, yo creo que acá la realidad de los hechos nos lleva a la conclusión de que las patentes tienen resultados, porque ese hecho de que tengamos ahora varias vacunas, apenas a un año, poco más de un año de haberse declarado la pandemia, y algunas de ellas con procedimientos novedosos, como el caso de las vacunas de ARN mensajero. Eso no vino por una inspiración divina de que el CEO de Pfizer estaba durmiendo y tuvo un sueño en que un ángel se le asomó y le dijo ARN mensajero, y él al día siguiente llegó a la compañía, tenemos que hacer vacunas de ARN mensajero. No, eso llegó porque tenían años estudiando esa posibilidad respecto de un conjunto de virus y entonces decidieron aprovechar ese conocimiento que ya tenían para intentar hacer una vacuna del coronavirus por medio de ese procedimiento exitoso. Además, hay que recordar un paréntesis muy rápido. Pfizer es de las únicas compañías que no decidió aceptar dinero público para la investigación y el desarrollo de su vacuna. Ciertamente, la jugada le salió bien. Hay empresas, grandes empresas farmacéuticas a las que jugadas similares también en búsqueda de la vacuna esta le salió mal. Perdieron mucho dinero en esto y tuvieron que reorientar sus actividades hacia otros campos. Esto que estamos hablando de que, bueno, que deja entrever el riesgo gigantesco que asume una empresa detrás de lo que se habla, detrás de lo que estamos es de una cantidad ingente de recursos que se están invirtiendo para buscar una solución. Y eso es lo que estamos hablando cuando se dice, bueno, libera la patente. ¿Usted cree que efectivamente se logrará que se liberalice la patente? Pues no sabemos, porque en este momento, digamos, están planteadas las posiciones entre unos que apoyan y otros que están en contra de la exención de la obligación de proteger la patente farmacéutica. Estados Unidos, que es uno de los actores principales en el comercio internacional, hizo esta declaración recientemente, pero esto lo que ha hecho es abrir un compás de negociaciones porque no se sabe cuál es la posición exacta de los Estados Unidos. Hay una posición que muchos creen que es una posición extremista de negociación de la India y de Sudáfrica que dice eliminemos el sistema de patentes para estos productos, pero probablemente ellos en realidad plantearon eso porque están buscando que en realidad le den alguna otra cosa de menor entidad, pero que sea útil para su fin. Estados Unidos plantea que está de acuerdo con esa propuesta, pero luego lo lleva a un plano de discusión con sus aliados, con los países desarrollados, con el Reino Unido, con la Unión Europea, con otros países que están interesados en este proceso y con los proponentes de esta idea, y de ahí debería surgir algún proyecto consensuado de texto que seguramente será muy distinto a lo que planteó originalmente Sudáfrica y la India. Entonces, veremos qué sale de esas negociaciones, eso no lo conocemos, y luego de ahí se llevaría a esa conferencia ministerial de la OMC y allí se discutiría y los países aprobarían o no ese texto, o pondrían modificaciones, propondrían enmiendas, y finalmente, si se consigue el consenso para aprobarlo, entonces pasaría al mecanismo
de aprobación por las 2/3 de los miembros de la OMC. ¿El derecho de propiedad y la salud están enfrentados? ¿Hay preeminencia de uno por encima de otro? No, el derecho a la salud y el derecho de propiedad son ambos derechos humanos y los derechos humanos son indivisibles. Entonces no hay unos derechos humanos que sean más importantes que otros. Una vez que algo ha sido declarado un derecho humano, eso es un derecho humano. Todos los derechos son iguales y todos tienen que defenderse en la misma medida. Por consiguiente, la solución aquí no puede ser hacer prevalecer un derecho humano sobre otro derecho humano, sino obtener una fórmula en la que todos los derechos humanos sean protegidos. ¿Nos podría hablar un poquito más del tema de la importancia de la decisión de la Organización Mundial del Comercio en este, digamos, ecosistema de propiedad intelectual? La Organización Mundial del Comercio, como les dije, es el elemento central en los temas, en el mundo, en los temas de comercio, de bienes, de servicios y en los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. La Organización Mundial del Comercio no fue que inventó las normas de propiedad intelectual, ya existían. La diferencia y la importancia que tienen las reglas de la Organización Mundial del Comercio es que al vinculárselo al tema del comercio, el tema de propiedad intelectual con el tema del comercio, cualquier país que incumpla con lo que está previsto en las normas de la Organización Mundial del Comercio puede ser objeto de sanciones comerciales, incluso multilaterales, por parte de los otros países miembros. Entonces, de allí viene la importancia de respetar las normas de la Organización Mundial del Comercio frente a las normas de otros tratados de propiedad intelectual que no tienen esa vinculación con el comercio y no tienen sanciones. En este caso, como hay esa posibilidad de sanciones, los países se sienten más obligados a cumplir con las normas de la Organización Mundial del Comercio. Mi reflexión final, yo creo que se ha planteado una vez más uno de los problemas más complejos en el mundo del derecho internacional económico, como lo es el de la relación entre la protección de la salud y la protección de los derechos de propiedad intelectual. Creo, como lo dije anteriormente, que no se puede hacer prevalecer uno de esos derechos sobre el otro, sino que hay que buscar la forma de solucionarlo de una manera armoniosa. Creo que en ese sentido la exención de la obligación de cumplir con los derechos de propiedad intelectual respecto de las patentes ayuda poco a la solución de este problema, sino más bien puede ser una vía que más bien exacerbe este problema porque ofrezca una solución equivocada. Yo creo que la solución va por la vía de solucionar los problemas de los cuellos de botella que se han presentado en la producción de las vacunas y seguramente conseguir alguna fórmula a través de los cuales los países desarrollados, que son los únicos que tienen los recursos suficientes, puedan comprar las vacunas y distribuirlas o acelerar la distribución a los países en desarrollo. Por ejemplo, al principio de la pandemia, los países desarrollados cayeron en pánico y entonces todos comenzaron a establecer prohibiciones de exportación de productos vinculados con la solución de la pandemia. Ahora ya esa situación pasó, ya se consiguieron las vacunas, se están produciendo, se están vacunando a millones de personas al día, todavía falta mucho por hacer, pero entonces el tiempo de ir eliminando esas prohibiciones a las exportaciones y permitir que haya un flujo comercial mayor de estos productos, en principio hacia otros países que puedan, que cuenten con recursos para pagarlo, y fortalecer el mecanismo de COVAX para ayudar a los países que no tienen esos recursos.